El Museo de Arte Moderno de Nueva York, que destaca por obras como La Noche Estrellada de Van Gogh o Las Señoritas de Aviñón de Picasso, cuenta entre sus obras a varios videojuegos como Pac-Man, Minecraft o Los Sims. Es también célebre la exhibición The Art of Video Games, inaugurada en el Museo Smithsoniano de Arte Americano en 2012 y luego presentada en distintas sedes desde entonces. Ya en 2005, el ministro de Cultura de Francia había otorgado la distinción de la Orden de las Artes y las Letras a 3 creadores de videojuegos, entre ellos Miyamoto, el creador de Mario Bros. Pero, aunque casi nadie duda hoy del impacto cultural de los videojuegos, no son pocos los que se cuestionan si los videojuegos pueden ser considerados realmente un arte. Algunos asocian a los juegos con una necesidad vulgar, un afán competitivo o un producto industrial, mientras consideran al arte un propósito elevado, contemplativo y ajeno a la reproducción en masa. La cuestión parece ser que los juegos son solo eso, juegos, mientras que el arte es cosa seria. ¿Están justificadas estas críticas o es ya un hecho que los videojuegos son arte? Yo soy Leotágoras, tu filósofo de confianza, y hoy voy a intentar abordar de la forma más breve, clara y honesta posible a la pregunta: ¿pueden los videojuegos ser arte? La pregunta tiene 3 partes: ¿pueden los videojuegos y ser arte? Comencemos aclarando en qué sentido se dice que los videojuegos pueden o no pueden ser arte. Hay 2 interpretaciones posibles, una fuerte y una débil. La primera es si algo hace imposible que los videojuegos logren ser arte. En este caso, habría algo intrínseco a la naturaleza de los videojuegos que los excluye del arte. La segunda interpretación, más débil, es que tal como son las cosas ahora, no es posible que lo sean, quizás debido a la forma como se producen o cómo se juegan, o simplemente debido a un estado embrionario de desarrollo. Aunque, en principio, nada impediría que las circunstancias cambiasen y se lograra un desarrollo apropiado para crear obras de arte cabales. Los videojuegos tienen más de 50 años, definitivamente no está en un estado embrionario. Piénsese en Dwarf Fortress, por ejemplo, uno de los juegos que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Tiene 20 años siendo desarrollado por un doctor en matemáticas y un filósofo. Es una obra maestra en todo el sentido de la palabra. En este video abordaré la cuestión más interesante desde el punto de vista filosófico, lo que he llamado la versión fuerte, es decir, si algo hace imposible en principio que un videojuego pueda ser considerado arte. Dicho esto, restaría por aclarar 2 cosas. La primera sería qué es un videojuego y la segunda sería qué significa que algo sea arte. De entrada, parecería que la dificultad radica en lo segundo, en el concepto de arte, pero la noción de videojuego implica también un concepto complicado: el de juego. De hecho, es este componente, según algunos, el que hace imposible que un videojuego pueda ser una obra de arte. Creo que si logramos despejar esta duda, no habría ninguna razón para negar el gran potencial artístico de los videojuegos, y ello porque no encuentro mucho sentido a la versión débil de la pregunta. Tal como lo veo, todo el asunto se resume en la supuesta contradicción que hay entre lo lúdico y lo artístico. Así, la pregunta podría ser replanteada en su sentido fuerte de esta forma: ¿una obra de arte no puede ser un juego, o lo lúdico excluye lo artístico? En adelante me referiré a quienes dudan o niegan el valor de lo artístico en los videojuegos como los escépticos. Esto evitará giros innecesarios. Lo lúdico involucra 2 polos a los que a menudo se refiere en la literatura con los términos en inglés game y play, que se traducen al español como juego y jugar. Game implica un conjunto de reglas y elementos con un objetivo que representa un reto. El juego, como games, es una estructura o un objeto, como lo es el ajedrez o Mario Bros. Algunos juegos son competitivos y requieren de destreza, aunque también de suerte, en algunos casos más que otros. Por otro lado, play refiere a una actividad espontánea relacionada con la libertad, la creatividad, la diversión y también los ritos. Son actividades lúdicas: la danza, el juego de palabras, la broma, las cosquillas, golpear un globo inflado sin dejar que caiga al suelo o dar vueltas en la rueda del parque hasta sentirse mareado. El juego también se relaciona con la representación como la del teatro o el cosplay. Por eso se dice jugar un papel o juego de roles. En inglés la palabra play se aplica también a la actividad de tocar un instrumento musical. Esta ambigüedad del término juego hace que tenga sentido decir jugar un juego, lo que en inglés sería to play a game. Parecería entonces que la pregunta tendría que replantearse según el sentido del juego en el que estemos hablando. Cuando se indaga si los videojuegos pueden ser arte, usualmente la pregunta es si los games pueden considerarse obras de arte. Digamos, si algo como Minecraft o Pac-Man podría ser una obra de arte. Pero también podríamos estar preguntándonos por la relación entre la actividad lúdica del videojuego y el arte. Pues bien, lo que resulta fascinante de la noción de juego, incluido el videojuego, es cómo en los casos interesantes se mezclan estos aspectos aparentemente opuestos del game y el play, ya que en los juegos hay reglas y destreza, pero también azar, se hace para competir y ganar, pero también sin ninguna finalidad aparente, dejándonos llevar. Puede ser representativa o no ser representativa en lo absoluto. Es acción, pero no excluye la contemplación y reflexión. Todo ello depende tanto de la actitud de los jugadores como de la naturaleza y sentido del juego en cuestión. Y es que las reglas y la destreza no se contradicen con la creatividad y el azar, todo lo contrario. Piénsese en tocar un instrumento musical.
Allí hay muchas reglas y destreza involucradas y al mismo tiempo hay un grado de espontaneidad destacable que nos hace perdernos en la música y que se deja ver claramente en la improvisación musical. De hecho, uno de los significados de la palabra juego expresa maravillosamente el sentido profundo de lo lúdico. En el diccionario de la Real Academia Española se lee: unión de dos o más piezas de modo que mantengan entre sí alguna libertad de movimiento. Esta es una perfecta y hermosa imagen de lo que estamos considerando. La unión de las piezas señala los aspectos reglamentados del juego y la libertad de movimiento representa la dimensión creativa de lo lúdico. Lejos de ser algo infantil, vulgar o carente de valor, lo lúdico está en el corazón de la cultura humana, en su dimensión ritual y educativa, siendo un componente primordial de la experiencia creativa y por lo tanto del arte. Con esto no queda demostrado que los juegos en general sean arte, pero así las cosas no deja de ser sorprendente que se conciba una contradicción entre la idea de juego y la de arte. Parecen más bien íntimamente conectados. Los medios de expresión artística también requieren de destreza y tienen sus reglas, pero es al interior de las mismas que la creatividad logra encontrar formas de expresión significativas. El conflicto aparece solo si nos aferramos a una noción estrictamente competitiva y reglamentada del juego como game, frente a una noción completamente espontánea y autonómica del arte, cuando en realidad las cosas son mucho más complicadas en ambos casos y por lo tanto más interesantes. Sin duda hay juegos y actividades lúdicas que caen fuera del aspecto de lo que consideraríamos culturalmente artístico, pero el sentido de lo lúdico es lo suficientemente amplio y omnipresente como para solaparse con cuestiones relativas a la creatividad y la creación artística. No obstante, el argumento contra los videojuegos como arte no es injustificado ni carece de sentido. Y es que la idea de arte involucra dimensiones conceptuales heterogéneas. Por un lado, tenemos la dimensión estética del arte que se vincula con nuestra sensibilidad con el placer y la belleza. También el arte se relaciona con lo simbólico y lo narrativo, llegando a ser representativo o alegórico. Por último, el arte también involucra la reflexión, lo conceptual y el juicio, pudiendo cumplir un papel transformador al cuestionar o reconfigurar nuestra visión del mundo. A continuación, abordaré estas distintas dimensiones para ver cómo se aplican a los videojuegos y evaluar en cada caso si es que la jugabilidad arruina la experiencia artística en cuestión. La dimensión estética en el arte es la más comúnmente apreciada, remitiendo a la capacidad de un objeto diseñado por el ser humano para ser atractivo, bello, cautivante o enigmático. Los videojuegos, sin lugar a duda, involucran una dimensión estética muy poderosa. Los primeros videojuegos consistían en manipular figuras luminosas en un trasfondo opaco. Esta experiencia es poderosamente cautivante. Un videojuego antiguo como Defender tiene el seductor encanto de los fuegos artificiales. Juegos contemporáneos como Flower, en el que controlas el viento para mover unos pétalos que van abriendo capullos de flores, explotan el potencial estético en los videojuegos. La estética de los videojuegos también ha sido comparada con la arquitectura, pues no solo las edificaciones virtuales, sino los paisajes mismos de los mundos virtuales son creaciones humanas con una concepción estética del espacio. Más aún, los videojuegos permiten explorar espacios no convencionales o hacerlo de maneras no convencionales, como en Fez, Monument Valley o Portal. El diseño se aplica no solo a paisajes o edificaciones, sino en un sentido general a la escenografía, la decoración, el vestuario y los personajes. Los escépticos consideran que la apreciación artística requiere de una actitud de contemplación que se desvirtúa debido a la jugabilidad, la competitividad o el carácter instrumental del juego. Se consideraría sin reparos que en efecto hay una dimensión estética, pero solo sería un componente, un mero cascarón que sirve de envoltorio para el juego, pero que no se integra con la experiencia de jugar porque cuando atendemos a las reglas y objetivos saldríamos de la actitud propia de la apreciación estética. El argumento es pues que si estamos jugando no podemos estar apreciando algo artísticamente y si estamos apreciando algo artísticamente no podemos estar jugando. Creo que los escépticos aquí pueden tener algo de razón. Ambas actitudes resultan desvinculadas en muchos videojuegos, pero también se puede estar pecando de purista. No es cierto que la apreciación estética no pueda ser interactiva. En la acción también hay apreciación y la apreciación tiene un componente activo. Por eso existen obras de arte interactivas. La apreciación estética se da en muchos niveles y de forma dinámica y compleja. La argumentación del escéptico haría que un violinista, digamos, al interpretar una obra en su instrumento, no pudiera apreciarla estéticamente porque está concentrado tocándola. Esto no tiene sentido, más bien cabría defender que la aprecia en un sentido más profundo que quien solo puede escucharla. Para mí resulta indiscutible que una obra de arte hace copartícipe a quien la contempla. La distinción entre contemplación y acción es mucho más compleja de lo que se piensa. Además, no solo son bellas las cosas materiales relacionadas con la percepción. Un teorema matemático puede ser considerado hermoso y solo podría apreciarlo quien entiende su sentido al realizar una demostración matemática. El problema, dirán los escépticos, no es con la interactividad, sino con la competencia, las reglas y los objetivos.
Pero esto no deja de ser cuestionable, como hemos mostrado ya, depende de la naturaleza del juego en cuestión y de la actitud de los jugadores. No todos los juegos son iguales de competitivos, reglamentados o instrumentales. Pero bueno, en todo caso, supongamos que alguien se negara a discutir este punto. No pasa nada, aunque quedan otras dimensiones del arte por evaluar. El arte también se relaciona con lo simbólico y narrativo, llegando a ser representativo o alegórico. Las obras de arte no son solo valiosas por su estética, sino también por su significado, el cual puede estar narrativamente articulado, como en el caso de las novelas o películas. Los conceptos morales, tan valiosos en la cultura humana, se aprecian especialmente mediante las narraciones. Un ejemplo bien conocido del valor y función de la narrativa es la interpretación que hace Aristóteles de la tragedia. La historia trágica nos permite transferir por empatía con el personaje algunos profundos pero silenciados deseos para luego redimirnos con el desenlace trágico que aporta la dimensión ética de la obra. God of War, por ejemplo, es un videojuego de acción con la estructura narrativa de una tragedia griega. Como en el caso de lo estético, los escépticos creen que si hay una experiencia narrativa tendría que tratarse de un componente presente solo cuando la jugabilidad queda suspendida. Jugabilidad y narración coexistirían en la obra de un modo asincrónico, es decir, sin coincidencia, y esta alternancia entre juego y narración que vemos en muchos juegos resultaría en versiones inferiores y fragmentadas de los libros o las películas. Aquí los escépticos tienen un buen punto. Es cierto que hay videojuegos que son parcialmente juegos, parcialmente películas o libros interactivos, pero sin lograr integrar ambas cosas. Pero pienses en las novelas, obras narrativas supremas, las cuales no son narraciones puras, sino que también incluyen reflexiones, descripciones, acción, introspección, diálogo, poemas, cartas, etc. Que incluye todo eso no hace que pierdan valor narrativo, por el contrario, ganan en profundidad. Lo mismo es cierto con las películas, no todo es relevante para la trama, no tiene sentido pensar que hay algo así como narración pura. El cine tuvo que adaptar su capacidad narrativa y tuvo que trabajarla durante varias décadas hasta que se dominó lo suficiente el medio como para ofrecer las primeras grandes obras maestras. Algo parecido pasa con los videojuegos, es cuestión de encontrar la perfecta compenetración entre narración y jugabilidad. En todo caso, algunos videojuegos han sido alabados por la profundidad simbólica y emocional de las historias que cuentan. Yo voy a nombrar uno que me impactó mucho cuando lo jugué, Baldur's Gate 2 Shadows of Amn. La experiencia de jugarlo me resultó de una densidad narrativa insólita y pocas veces igualada. No se trata meramente de una buena historia, sino de una completa inmersión en la psicología de una variedad grande de personajes, cuentos, culturas, hazañas, giros inesperados, dilemas morales, mucho drama y épicas batallas. Por no hablar de los numerosos elementos de diseño involucrados. Como en el caso de una buena novela, todos estos variados elementos cooperaron para hacer emerger una experiencia total. Y es que existe también un sentido de narración emergente que no está siendo considerada por los escépticos. Sucede en casos en que una gran cantidad de interacciones dan como resultado situaciones imprevistas que son narrativamente reconstruidas por el jugador. Pasa en juegos con muchas rutas y combinaciones argumentativas como Baldur's Gate, pero es particularmente destacable en juegos como Dwarf Fortress o RimWorld. Este último se considera a sí mismo un generador de historias, donde varios cuentacuentos tienen distintos procedimientos relativamente aleatorios para generar situaciones dramáticas. Estas posibilidades novedosas son propias de los videojuegos y, en mi opinión, estos casos de narratividad emergente están cambiando nuestras formas de apreciar las narrativas y con ello, ¿por qué no?, en la misma medida el arte y los juegos. Por otro lado, la incompatibilidad entre jugabilidad y experiencia artística resulta inaplicable en el caso de videojuegos donde la jugabilidad ha sido reducida al mínimo, eliminando por completo la competitividad y haciendo irrelevantes los objetivos. Se trata de videojuegos que intentan ser, en cierto modo, antijuegos, explorando otras posibilidades más expresivas del medio interactivo. Algunos como Flower o Journey se limitan a ser objetos interactivos estéticamente atractivos. Otra ruta explorada son las ficciones interactivas. Estos juegos se concentran en la exploración y en la recuperación de información para contar una historia. Algunos son juegos de texto como Photopia, otros son obras visuales impactantes como Firewatcher o Gone Home. Varios de ellos han sido catalogados como walking simulators, simuladores de caminata, por su poca jugabilidad. De entre estos juegos destaco The Stanley Parable, el cual rompe con la narratividad tradicional de un modo muy interesante. Estas exploraciones en los videojuegos son bien recibidas, pero no creo que sea la salida para lograr una apreciación artística de los videojuegos como algunos escépticos han defendido. No parece digno cambiar al medio para que se adapte a un concepto fijado tradicional de arte. ¿Acaso no resultaría más fácil cambiar nuestra forma de entender las cosas? En cierto modo, de eso trata el arte, de la transformación.
El arte cumple un papel transformador al cuestionar o reconfigurar nuestra visión del mundo, trascendiendo de este modo la multitud de murallas que hemos creado alrededor de nosotros mismos. En este sentido, el arte es visto como una de las expresiones más elevadas de la libertad humana, al ofrecer una visión liberadora, un nuevo sentido donde había un vacío o un conflicto. Los videojuegos, al modelar un mundo, al representar una realidad alternativa con la que podemos interactuar de un modo seguro, nos permiten experimentar nuevas vivencias. Es esta característica lo que, según mi opinión, le da un potencial artístico al videojuego que el resto de los medios envidiarían. Un buen ejemplo me parece Paper Please, otro de los videojuegos en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. El juego te pone en el papel de un funcionario de aduanas en un país comunista ficticio decidiendo quién puede entrar o no al país. Su creador, Lucas Pope, es un inmigrante estadounidense de Japón que se inspiró en su propia experiencia lidiando con asuntos migratorios en sus viajes. Pope es todo un artista, pues no hizo lo que todos hacemos con estas personas, quejarnos y despreciar desdeñosos sus labores, sino que realmente logró ponernos en los zapatos de este otro ser humano, vivir una experiencia que haría que nunca más podamos ver a dicho trabajo igual. Paper Please nos presenta una experiencia subjetiva completa, con dilemas morales, presión laboral, dificultades económicas, una dura situación política y todo ello con una jugabilidad simple y acertada. Para concederle al escéptico todo lo que hemos cedido anteriormente, puede que Paper Please no tenga el contenido estético ni narrativo exigido por la idea tradicional de arte. No tendría problema en aceptar esto, pero su capacidad para dinamizar nuestras intuiciones y hacernos vivir una experiencia única que transforma nuestra visión del mundo y nos acerca empáticamente a explorar nuevas vivencias, lo hacen digno de ser llamado arte, pues, según entiendo, esta es en definitiva la finalidad del arte, por lo menos en ello consisten las grandes obras maestras que tanto valora la tradición. La conclusión filosófica general que se me ocurre sacar de toda esta reflexión tiene que ver con la dinámica del cambio. Cosas nuevas emergen de cosas viejas y eso hace que las ya conocidas se vean con una nueva luz y que las actuales puedan seguir cambiando. Los conceptos y los fenómenos tienen su juego, su espacio que permite el movimiento y el cambio. La filosofía, el arte y la reflexión existen porque es necesario el ajuste de nuestro pensamiento a nuevas y constantes presiones. En los últimos años han estado cambiando los videojuegos y la forma como los entendemos y con ello estamos redefiniendo al arte. No se trata de imbuir a los videojuegos de un espíritu artístico que venga desde afuera ni de imitar con el juego otras formas de arte. Lo que se busca es aprender a reconocer cuál es el valor de esta actividad maravillosa y cautivante que es el juego. No solo incluye aspectos estéticos, insólitos, nuevas capacidades narrativas o conceptuales, sino que también puede ser, en algunos casos, una experiencia transformadora. Al englobar artes visuales, arquitectura, narración, simbolismo, acción, reflexión y experiencia, el videojuego recuerda el estatus que Richard Wagner le diera a la ópera, el de Gesamtkunstwerk, arte total, un arte que imita a la vida. En definitiva, ¿será que toda la vida es juego? Creo que esto tendremos que dejarlo para otro video. Mi intención no era hacer una apología sobre los videojuegos. La verdad creo que la discusión es muy interesante y hay espacio para distintas opiniones. Los escépticos tienen mucho que aportar específicamente en la discusión sobre videojuegos que algunos críticos o la prensa han catalogado sin reparos como obras de arte y quedan muchas dudas. Así que me gustaría escuchar la opinión de ustedes, dejen sus comentarios y si les gustó el video denle like y compártanlo.